Notación de funciones. Bueno, algo clave que tenemos que entender es lo siguiente. La notación es cómo se escribe. Pero entonces para entender cómo se escribe hay que entender cómo se lee. Es decir, una función se denota o se nota, o sea, lo mismo, o sea, cómo se escribe de esta forma. ¿Sí? O sea, de esta forma cuando tú veas algo así en matemáticas están hablando de una función. Pero ahora bien, ¿qué o bueno, cómo se lee una función? Esto, vamos a mirar lo siguiente. No y sí. Vamos a ver. Primero, no se lee de la siguiente forma. No se lee como f por x. O sea, esto no te está diciendo que f multiplica a x. Como sabemos que entre paréntesis significa la operación multiplicación, pues es fácil confundirnos. Pero como ya estamos en cálculo, esto no quiere decir f por x. Ojo pues que eso es un gran error y eso es lo que nos va a diferenciar de ahora en adelante a entender bueno, a no entender bien el cálculo. ¿Cómo sí se lee? Se lee f de x. Esto se lee f de x. ¿Listo? Nos debe quedar claro esto. No es f por x, si es f de x. O sea, la función de x. Ahora bien, entendamos lo que sigue. Vamos a entender bien esta parte de notación de funciones con este ejemplo. Nos dicen sea f de x igual a 2 menos x sobre x cuadrado. Nos piden determinar f de menos un medio. Nos piden determinar f de menos un medio. Entonces, ¿qué información nos están dando? ¿Qué es f de menos un medio? ¿Qué es un medio? Bueno, ¿qué es todo esto tan raro? Primero, miremos la notación. Una función siempre se escribe f de x, bueno, f o g de x, h de x, bueno, etcétera, pero es una letra, casi por lo general siempre es f, entre paréntesis x, función de x, siempre es de esta forma, y miremos que acá está de esta forma. ¿Qué podemos inferir de ahí? F de x y f de menos un medio. ¿Qué podemos inferir? Pues, si analizamos bien, pues determinamos que x, lo que está entre paréntesis, es el valor de x. O sea que x es ¿cuánto? Es menos un medio. O sea, en la misma pregunta nos están diciendo el valor de x. F de x, f de menos un medio, por tanto x es menos un medio. Entonces nos dieron el valor de menos un medio. Ahora bien, ¿qué nos están preguntando? Nos están preguntando f de menos un medio. Recuerden, esto es como si fuera una función es como si fuera una fábrica. Entra x a la fábrica, que es la función, se le hace la operación y arroja un resultado, que es el resultado que viene siendo f de x, o en últimas, que recuerden que viene siendo f de menos un medio, bueno, que viene siendo f de x, es como si fuera y. O sea, vamos a hacer este proceso, vamos a hallar f de menos un medio, o sea, vamos a hallar cuánto vale la función cuando x vale menos un medio, y eso nos va a dar un valor, y ese valor va a ser lo que vale y. Ojo pues, recuerden que una función es una relación de puntos entre el dominio y el rango. El dominio es x, el rango es y, donde a cada valor de x le corresponde uno y solo uno del rango, que es y. Entonces todo eso lo tenemos que tener presente para poder tener un poquito más claro lo que es función y lo que es la notación de una función. Entonces vamos a hacer esto ya algebraicamente. Tenemos la función f de x y me piden evaluar esta función cuando x vale menos un medio. Entonces sencillamente pongo f de menos un medio y reemplazo, en vez de x, reemplazo por menos un medio. Entonces arriba me queda 2 menos un medio y abajo me queda menos un medio al cuadrado. Ya hago todas estas operaciones simples, para nosotros ya es fácil. En el numerador hago multiplicación de signos, en el denominador hago la potencia de la fracción. Entonces será 1 al cuadrado, 2 al cuadrado y menos al cuadrado, me queda un cuarto. En el numerador hago la suma de fracciones, me queda 5 medios y en este momento hago ley de extremos y medios o la mal llamada ley de la oreja. Me queda 20 medios y 20 dividido 2, 10. O sea, no entro mucho en detalle en estas operaciones porque eso ya es algo fácil para nosotros. Lo importante es el tema de función. ¿Qué hallamos acá? Hallamos que f de menos un medio es igual a 10. Hallamos que f de menos un medio es igual a 10. Muy bien. Pero en últimas, ¿qué representa esto?
O sea, ¿qué hicimos? Nos dieron esa función y nos dijeron, cuando x vale menos un medio, evalúe la función y encuentre el valor. Listo. Cuando x vale menos un medio, y, que es lo mismo de f de menos un medio, vale 10. Cuando x vale algo, y vale algo. ¿Qué hay en últimas? ¿Qué hay? Esto lo vimos en un video pasado y esto me representa ¿qué? Un punto. Hallamos un punto en el plano cartesiano. ¿Cuál punto? Pues x menos un medio y y 10. Hallamos este punto en el plano cartesiano. ¿Y este punto qué es? Es un punto de la gráfica. ¿De cuál gráfica? De la función. Recuerden que una función se puede representar de forma algebraica, como es esta, en forma de diagramas de Venn, que es la relación, y en forma gráfica en el plano cartesiano. Entonces esta función tiene su representación en el plano cartesiano. Y esto que hicimos acá, hallamos uno de los infinitos puntos que posee esa función. Hallamos el punto menos un medio, 10. Vamos a graficar esto, a ver. La gráfica, si la graficamos juiciosamente, es de esta forma. Algo como raro, ¿cierto? Y el punto menos un medio, 10 está acá, donde dice punto K, menos 0,5, 10. ¿Cómo se encuentra la gráfica? De forma exhaustiva. Es un método, digamos, exhaustivo, de forma de, haciendo alusión a Arquímedes. ¿Cómo se hace? Sencillo, se evalúa cada punto. Acá escogimos el punto x menos un medio, pues cogemos punto menos 0,4, menos 0,3, menos 0,2, o sea, muchísimos puntos para formar algo parecido a lo que es la gráfica. Pero bueno, claro, eso es muy exhaustivo y eso no tiene sentido hoy en día. Utilizamos graficadoras o otras técnicas de graficación que vamos a ver más adelante. Pero bueno, haciendo el mismo análisis, estos puntos que me aparecen acá es el mismo proceso. O sea, por ejemplo este B, el punto B es menos 10, 0,12. Es decir, si yo hago el mismo proceso y en vez de x que utilicé menos un medio, utilizo en x menos 10, hago todo el proceso y hallo que después de reemplazar eso me da f de menos 10 es igual a 0,12. Entonces hallé este punto. Con todos es lo mismo. Este punto E, entonces f de menos 1, que es x, f de menos 1 es igual, reemplazo menos 1 en todo esto y me da igual a 3. Entonces cuando yo reemplazo x acá y me da un valor acá, lo que estoy hallando es uno de los puntos, uno de los infinitos puntos de esta gráfica. Entonces todos estos puntos, todos estos valores, ¿cómo se hallan? Así. Cojo el valor de x, lo reemplazo acá y despejo. Cojo ese valor de 10, que es en x, lo reemplazo acá en esta función, hago las operaciones y el valor que me da es el valor de y, o sea que hallo x, y, o sea un punto. Y eso es una función. Y para finalizar este video escúchenme lo que estamos diciendo, función f de x, o sea que el valor de y está en función de x. Dicho de otra forma, el valor de y depende de lo que valga x. Por eso, cada uno de los valores de y va a variar dependiendo del valor que yo le dé a x. Entonces, y depende de x. Es otra forma de decir que y está en función de x. ¿Listo? Notación de funciones.